Es el torneo de selecciones más antiguo de la historia. Tiene 104 años de vida. Hasta el momento se han disputado 46 ediciones. Este año se volverá a jugar, pero con sede en Argentina y en Colombia. Bienvenidos a Así se habla Sport. La primera edición se llevó a cabo en 1916, bajo el nombre de Campeonato Sudamericano. Fue disputado en la República Argentina, coincidiendo con el centenario de su independencia. Asimismo, esta primera edición del torneo generó la creación de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Las selecciones participantes de este campeonato sudamericano fueron Argentina, la anfitriona, Brasil, Chile y Uruguay. Dicho torneo se llevó a cabo con un sistema de todos contra todos, jugando cada selección 3 encuentros. El que obtuviese más puntos a la postre sería el ganador. Uruguay se terminó consagrando campeón del primer torneo, habiendo ganado 2 partidos y empatado 1. Como curiosidad, Chile reclamó los puntos a Uruguay por haber puesto a 2 jugadores de color. La segunda edición se llevó a cabo entre los meses de septiembre y octubre de 1917, pero esta vez en la República Oriental del Uruguay. El sistema de disputa sería el mismo, al igual que sus participantes, y como si fuera poco, el ganador se volvería a repetir. Uruguay cosecharía su segundo título. En esta edición fue la primera vez que se entregó el trofeo que se le entrega a los campeones de la Copa América. Trofeo que fue mandado a hacer por la Asociación Argentina de Fútbol a un joyero de la ciudad de Buenos Aires. El siguiente torneo se jugó en Río de Janeiro, República Federativa del Brasil. El mismo debió ser disputado en 1918, pero debido a una epidemia de gripe española se corrió para el siguiente año. Otra vez se venían las caras las mismas 4 selecciones, pero esta vez el desenlace sería diferente. Habiendo jugado los 3 partidos correspondientes a cada selección, Uruguay, el vigente campeón, y Brasil, el anfitrión, quedaron empatados en puntos, obligando a la disputa de un partido de desempate, que a la postre terminaría siendo el partido más largo en la historia de esta competición, habiéndose jugado 150 minutos. Los norteños lograrían la victoria y el campeonato, cortando la racha uruguaya. Como caso curioso de este torneo fue el fallecimiento del guardameta uruguayo Roberto Cheri. Un día después de la final, la historia relata que Cheri fallece en un hospital de Río de Janeiro, debido a una estrangulación de hernia generada por el esfuerzo realizado por el guardameta charrúa para evitar un gol en el partido contra la selección chilena. En 1920 traería la 4ª edición del Campeonato Sudamericano. Esta vez, la organizadora era la Federación Chilena de Fútbol. Al igual que en ediciones anteriores, el sistema de disputa fue todos contra todos. Y al igual que en las 2 primeras ediciones, Uruguay volvió a consagrarse campeón del torneo sudamericano, logrando su tercer título. Como dato anecdótico, Chile vistió por primera vez su tradicional casaca roja. El Campeonato Sudamericano de 1921 se disputó en la República Argentina nuevamente. Esta vez, algunos problemas impidieron la participación de la selección chilena, pero por otra parte, fue la primera vez que la selección paraguaya disputó el torneo, dado que hacía poco se había afiliado a la FIFA. Su primer partido en el torneo se lo ganó el vigente campeón, Uruguay. En esta edición, fue la primera vez que Argentina lograría consagrarse campeón del torneo. Brasil volvería a organizar el Campeonato Sudamericano en 1922. En principio sería Chile quien estaba designado como sede, pero la Confederación Brasilera solicitó ser anfitrión dado que ese mismo año se conmemoró el centenario de aquel país. En esta edición fueron 5 las selecciones que integraron el campeonato. Esta vez paraguayos y brasileños empataron en puntos, lo cual forzó un desempate, que a posterior Brasil ganaría por 3-0, para así volver a levantar la copa por segunda vez en la historia. Integrante del torneo, Paraguay debía hacerse cargo de la organización para la edición de 1923, pero debido a la falta de infraestructura y los problemas económicos del país, decidió la organización a Uruguay.
Al igual que en la edición de 1921, Chile volvió a faltar por problemas internos, volviendo a ser 4 selecciones que disputaron el torneo. Nuevamente y por cuarta vez, Uruguay se llevaría la gloria ganándole a todos. Es importante destacar que gracias a la obtención de este título, Uruguay clasificó a los Juegos Olímpicos de París 1924, que a posterior lograría consagrarse campeón. El torneo de 1924 tuvo como sede a Uruguay nuevamente, pero a diferencia de la vez anterior, fue la Asociación Paraguaya de Fútbol quien organizó el torneo. Simplemente se jugó en Uruguay, dada la falta de infraestructura de los guaraníes. En esta edición volvieron a ser 4 las selecciones que disputaron el torneo, pero en esta oportunidad Brasil no jugó el torneo, pero sí lo hizo Chile. Nuevamente sería el combinado charrúa quien se quedaría con el trofeo y obtendría la 5ª copa para su vitrina. Cuando estaba a punto de comenzar el Campeonato Sudamericano de 1925, disputado en la República Argentina, Uruguay y Chile se bajaron del mismo. Uruguay, debido a que en ese momento el país vivía una situación política que imposibilitó su concurrencia, y la selección chilena alegó que dado sus malos resultados en las copas anteriores, decidía no participar. Esto generó que por primera vez y única en la historia de la competición, solo 3 selecciones disputaran el añejo torneo. Pero si bien esta vez seguirían siendo todos contra todos, para darle más énfasis al torneo, se decidió hacerlo en 2 vueltas. En esta ocasión, Argentina obtendría su segundo título tras ganar 3 partidos y empatar su último encuentro contra Brasil, el 25 de diciembre de 1925. El Campeonato Sudamericano de 1926 fue la segunda ocasión en que la Federación Chilena llevó a cabo la organización del torneo, esta vez en Santiago de Chile. En esta oportunidad, la Confederación Brasileña se encontraba en conflicto y decidió no asistir, pero se daba el ingreso al torneo de la selección boliviana por primera vez en la historia. Selección que terminaría última perdiendo todos los encuentros, marcando solamente 2 goles y teniendo 24 goles en contra. En esta edición sería Uruguay nuevamente el que ganaría el torneo, habiendo ganado sus 4 encuentros. La edición de 1927 sería el comienzo de la participación de la selección de Perú en el torneo continental y comenzaría lo grande, ni más ni menos que siendo sede de la Copa de ese año. Por razones deportivas y económicas, Brasil, Chile y Paraguay no fueron parte del torneo. Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú fueron las selecciones participantes. Fue Argentina quien, habiendo ganado todos sus partidos, se consagraría campeón por tercera vez en la historia. Lo más llamativo de esta edición fue que el primero y el segundo, Argentina y Uruguay respectivamente, se les otorgaba la clasificación a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928, Juegos Olímpicos que tendrían a Argentina y Uruguay en la final, ganando el combinado oriental la misma. El campeonato sudamericano previsto para el año 1928 debió ser suspendido, dada la participación de estas 2 selecciones a los Juegos Olímpicos antes mencionados. El campeonato sudamericano fue retomado en 1929, con Argentina como anfitriona por tercera vez. Nuevamente solo fueron 4 las selecciones que se presentaron para disputar el torneo: Argentina, Uruguay, Perú y Paraguay. Argentina obtendría su 4ª coronación como mejor de América. Tras un receso de 6 años, el Campeonato Sudamericano de Selecciones volvió a ser disputado en 1935, con Perú como anfitrión del mismo, torneo que fue disputado por 4 selecciones al igual que en los últimos años. Esta vez, el torneo le daba la chance al primero y al segundo de clasificar a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Uruguay obtendría su 7º título de campeón de América. Uruguay y Argentina clasificaron a los Juegos Olímpicos, pero debido a los problemas económicos, fue el seleccionado peruano que terminó tomando el lugar de ambos. La 14ª edición del torneo continental trajo por primera vez 6 selecciones disputando el mismo. Argentina volvió a ser sede de la competición, la cual comenzó en diciembre de 1936 y concluyó en febrero de 1937. Por primera vez en la historia del mismo se vendieron los derechos de transmisión y publicidad a una empresa. Las selecciones participantes fueron Argentina, anfitriona, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.
siendo Argentina la selección que ganaría el torneo, tras disputar un partido de desempate con el combinado brasileño. La Copa de 1939 volvió a ser disputada en Perú, por tercera vez. En esta edición la novedad sería la primera participación del combinado ecuatoriano, pero como todos los torneos anteriores hubieron selecciones que no disputaron el mismo. En este caso, Brasil, Argentina y Bolivia no fueron de la partida. En esta oportunidad sería Perú quien levantaría por primera vez la Copa. Perú que ganó todos los encuentros, además de ser el equipo más goleador y el que menos goles recibió. Y bueno, hemos llegado al final del primer capítulo de la historia de la Copa América. Como te digo siempre, si te gustó, déjame tu like, comenta y suscríbete que nos ayudas un montón. Así que nada, nos vemos la próxima. ¡Chao!